Ya hemos visto el uso de arreglos, ¿sí? Y lo hemos visto como vectores y como matrices. También hemos visto estructuras que parecen arreglos en los cuales cada fila tiene diferentes números de columnas. Una particularidad que nos permite el lenguaje de programación Java. Como Java, los arreglos los ve como objetos, por eso es que nosotros tenemos ciertas propiedades y ciertas funciones miembro propias para trabajar con ellos. Al final, lo que les había mencionado era la clase vector y la clase ArrayList. ¿Qué pasa con el uso de la memoria dinámica? Y para esto tenemos que recordar, ¿sí? Tenemos que hacer remembranza de nuestros meses atrás, cuando estábamos en lenguaje de programación 1. Nosotros vamos a tener que hacer uso de punteros. Los punteros tienen muchísimos usos, son demasiado útiles. Crean código eficiente y rápido, proporcionan asignación de memoria dinámica, hacen expresiones compactas y concisas, protegen datos pasando como parámetros a una función y proporcionan la capacidad de pasar estructuras de datos mediante un puntero sin ocasionar un exceso de código conocido como overhead. Cuando uno declara una variable, inmediatamente el compilador reserva memoria principal. Acordémonos de nuestros cursos de taller de hardware, memoria principal es memoria RAM. Esto limita a las variables a un espacio estático de memoria que no puede crecer. Es decir, solo puede utilizarse la cantidad de memoria reservada durante la declaración de las mismas. Si yo declaro una variable entero del tipo entero que se llame Pumita, me va a agarrar 16 bits y ahí tengo el rango que yo puedo utilizar. Esto es C++, sí, pero se presta a que lo podamos ver. Include UStream using namespace std int main, declaro dos variables, no las inicialicé, las leo, las sumo. Si ustedes pueden ver, la primera vez utilizo 708 kilobytes. ¿Qué es lo que pasa cuando yo declaro un arreglo de 1000 posiciones? Vean el consumo de memoria, 756K. Una variable doble utiliza 8 bytes. Si yo tengo un arreglo de 1000 posiciones de 8 bytes, tengo 7.8 kilobytes. ¿Sí? Entonces, la verdad es que sí se ve la diferencia de memoria por el solo hecho de implementar un arreglo. El mecanismo para manipular memoria de manera dinámica, que ustedes ya lo conocen, por favor, venimos de allá, lo logramos con punteros y es gracias a las listas enlazadas. Un puntero es un tipo simple que permite a un determinado programa acceder a posiciones concretas de memoria y más específicamente a determinadas zonas de la memoria dinámica. En C++ nosotros hacíamos esto. Definíamos un puntero con el tipo typedef, ¿sí? Seguido del tipo de variable, le colocábamos un asterisco y le poníamos el nombre. Teníamos un typedef int, que es una variable que se llama pint, que va a ser en realidad un puntero de tipo entero, y luego nosotros creábamos una persona, ¿sí? Entonces tenemos struct persona, creábamos su nombre, su teléfono y su edad, y también teníamos un puntero del tipo persona, ¿sí? Esto, como les digo, lo vieron al final de su curso de C++, fue de los últimos temas que vieron, cómo creaba yo un puntero para poder hacer listas enlazadas. En C++ y en Java, yo hago gestión de memoria dinámica utilizando el operador new seguido del tipo de variable dinámica a crear. Cuando nosotros instanciamos un objeto, estamos creando memoria o estamos haciendo uso de memoria dinámica. Yo primero tengo mi clase y digo que voy a tener un objeto de esa clase y en el momento en que yo hago la instancia, reservo la memoria principal para ese objeto. Y a medida yo vaya creando objetos, voy a utilizando memoria dinámica. Ejemplo, vamos a esta parte de acá. Para crear una variable dinámica del tipo persona, definida anteriormente, acuérdense que aquí tengo la estructura persona, que tenía nombre, tenía teléfono y tenía edad, es una estructura de datos. En Java nosotros tenemos clases, porque es programación orientada a objetos. Como todavía no estamos viendo programación orientada a objetos, por eso no me quise meter a la parte de definir una clase con sus atributos y métodos, no, sino que simple y sencillamente vamos a tomar esto para ejemplificar
y al final vamos a ver qué es lo que pasa en Java. ¿Por qué? Porque independientemente del lenguaje de programación, lo que a mí me sirve es la lógica. Entonces, creo un puntero que se llama puntero persona, que me va a apuntar a tipo persona. Entonces, vean, del puntero de tipo persona, voy a crear, miren acá, un objeto que se llama PTR, ¿sí? Luego PTR es igual a new persona. Esto que ustedes están viendo acá, incluso nosotros lo vimos creando arreglos. Primero decía int, abro y cierro corchetes y le ponía vector, punto y coma. Luego decía vector va a ser igual a new int y le daba la posición. ¿Se acuerdan? Es exactamente el mismo razonamiento porque estoy utilizando memoria dinámica. Entonces yo primero creo el puntero, ¿sí? Creo el puntero y luego hago una instancia. Al final, ¿qué es lo que me está haciendo? Me va a crear un elemento que va a apuntar a posiciones de memoria dinámica que van a tener esta estructura, ese tamaño, ¿sí? Me va a permitir almacenar ese tipo de cosas. En C++ yo manejo un strut. Ahora en Java manejamos directamente clases que tienen esos atributos y esos métodos. Como tenemos clases y objetos, no se necesita referenciar con un asterisco. Yo no necesito. Ya de manera nativa, los objetos son dinámicos. ¿Okay? Posteriormente, tras manipular adecuadamente, según las características del programa, la memoria dinámica que se aloja, llegará un momento en que dicha variable dinámica ya no será necesaria y su tiempo de vida llegue a su fin. En ese caso, se libera la memoria utilizando el operador delete. Entonces, acá yo tengo, creo una nueva persona, utilizo PTR con todo lo que yo quiera y al final borro PTR, libero la memoria. Hay algo que se llama recolector de basura. El recolector de basura lo que hace es que cuando una variable ya no está siendo usada, especialmente si es dinámica, ella lo que hace es que elimina esos restos que quedan en posiciones de memoria que ya no estoy utilizando. ¿Cómo desreferenciar un puntero? Para desreferenciar un puntero, nosotros lo que hacíamos era esto. Colocábamos entre paréntesis, asterisco, punto nombre, o simple y sencillamente utilizábamos el operador de alcance, signo menos y mayor que. No sé si se acuerdan. Bueno, lo podíamos hacer de esta manera o simple y sencillamente decíamos tr y esta parte de acá, nombre. Fíjense que es exactamente lo mismo que yo tengo en Java, solo que ya dije que yo no necesito poner el asterisco. Para referenciar un puntero, ¿sí? Para referenciar un puntero y hacer uso de sus métodos y sus atributos, yo solo pongo el nombre del objeto, punto, y ya puedo acceder a todos los datos que tiene el objeto como tal. Persona, contactos 1000, creamos un arreglo del tipo persona y luego vamos a crear un puntero para una persona. Este es un arreglo de 1000 posiciones y estos son punteros del tipo persona. Esto simple y sencillamente se hacía para ver la diferencia de tamaño. Acá tenemos un contacto del tipo persona, un arreglo de contactos del tipo persona, un puntero del tipo puntero a persona y un arreglo de punteros. Y vemos la diferencia en cuanto a tamaño, ¿sí? Mientras unos son 56 bytes, otros solo son 8, mientras unos son 56,000, otros solo son 8,000. O sea, el tamaño de memoria pues se va viendo que sí es más efectivo utilizar un puntero. Siempre me va a requerir menos memoria. ¿Por qué? Porque va a ir creciendo a medida vaya agregando nodos. Un puntero puede apuntar a null. Esto significa que puede no estar referenciando a ningún espacio de memoria, pero existe. Y un puntero puede apuntar a otro puntero. Esta propiedad que me permite que un puntero apunte a otro puntero es lo que me permite construir a mí las listas enlazadas. Generalmente podríamos decir que el objeto en un inicio no está apuntando a ningún lado, no está enlazado con nada, entonces yo lo instancio y lo creo y lo utilizo, pero no estoy metiéndolo en una lista, no estoy haciendo una lista enlazada con respecto a él. Se respeta esta lógica de cómo utilizar memoria dinámica cuando yo estoy instanciando algo,
pero de momento no lo estoy ligando, no lo estoy metiendo en una lista. Las listas enlazadas son de las primeras aplicaciones que uno hace o que uno utiliza cuando está estudiando memoria dinámica. Y es un uso de una estructura que precisamente enlaza nodos, de tal forma que un campo o atributo, ¿sí?, de este objeto me va a apuntar a otro objeto del mismo tipo. O sea, básicamente yo lo que tengo es esto. Cuando creo la primera vez, cuando instancio la primera vez algo que utiliza memoria dinámica, está apuntando a null. Pero yo puedo hacer que apunte a otro elemento de memoria dinámica y ese elemento apunta a null. Si agrego un nuevo elemento, apunto a ese nuevo elemento y ese nuevo elemento apunta a null. De manera que yo estoy creando una lista de elementos del mismo tipo y está enlazada porque cada uno está conectado con el siguiente. El blockchain que ustedes ya conocen, ¡ay, no puedo escribir! El blockchain es una lista doblemente enlazada. Cada nodo está conectado hacia adelante y hacia atrás con nodos del mismo tipo. Esta es una lista enlazada. La memoria crece a medida que crece la lista. Cada uno de estos enlaces se conoce como nodo. En estructura de datos, un nodo es un registro que contiene un dato de interés y al menos un puntero para referenciar a otro nodo. No solo hay listas enlazadas. Tenemos árboles, tenemos grafos, tenemos pilas, tenemos colas. Son estructuras de datos. Como menciona Manuel Castel, un nodo es un registro con al menos un puntero para referenciar a otro nodo. Si yo tengo este nodo, ¿sí?, que tiene un puntero y un dato, yo lo puedo representar así. Nodo que tiene un dato y tiene un puntero a otro nodo. Yo puedo apuntar en varias direcciones. Entonces, un nodo, el puntero que va hacia atrás, el puntero que va hacia adelante y el dato. Vean, este es el dato, este es anterior, este es el siguiente. ¿Okay? Depende de la cantidad de punteros que tenga el nodo, la estructura de datos que nosotros podemos construir. Si se posee un puntero, se puede implementar una lista enlazada. Si tengo más de un puntero, puedo hacer una lista múltiplemente enlazada, puedo hacer árboles y puedo hacer grafos. Para hacer una pila y una cola, la verdad es que solo necesito un puntero. Podría tener dos, pero en realidad, para hacer una pila o una cola, solo necesito uno. Ya, pilas, colas, con enlaces múltiples, listas enlazadas, árboles y grafos, utilizan más de un puntero. Y esto es puro repaso. Una pila es una estructura de datos donde el primer elemento en entrar es el último en salir. Cada nuevo nodo se agrega sobre el anterior y para poder vaciar una pila, tengo que quitar los últimos que he colocado. Por ejemplo, cuando hacemos panqueques, ¿sí? Yo saco el primer panqueque o saco la primera tortilla y la pongo al final. Luego hago otra tortilla y la pongo aquí. Hago otra tortilla y así, y los voy tapando. De manera que cuando estamos comiendo, nos vamos agarrando de aquí y la última que agarramos fue la primera que salió. Bueno, hay gente que lo que hace es que le da vuelta, ¿sí? Porque como esos fueron los últimos, están más frescos, les da vuelta y nos los comenzamos a comer de atrás para adelante. Hay gente que levanta un grupo y saca otro. Pasa lo mismo con una pila de libros, con una pila de platos. Es una pila. El primero que pongo no lo puedo sacar si no levanto los que tiene encima. Entonces, el primero apunta al nuevo, el nuevo apunta al siguiente. De manera que para poder sacar este nuevo, tengo que quitar este y tengo que quitar este. Si está doblemente enlazada, pues da igual. Puedo quitar este o puedo quitar este. Pero eso nosotros lo estudiamos o lo vemos o lo veíamos como una especialización. Una cola es diferente a una pila en cuanto a su conceptualización lógica. Mientras en la pila el primero en entrar es el último en salir, una cola, el primero que llega es el primero que sale. Entonces, si este era el primer nodo, cuando voy a agregar un nuevo nodo, lo agrego acá y este corre una posición. Tengo que agregar un nuevo nodo, lo agrego atrás y este corre una posición. Y yo siempre estoy vaciando
¿sí? De aquí para allá. Entonces, el primero que yo creé, ¿sí? Es el que voy corriendo. Una pila, no. Cada nuevo se lo estoy colocando enfrente. Eh, OpenLibra es un sitio que yo les he dicho a ustedes donde pueden obtener libros gratuitos con propiedad intelectual para que ustedes puedan utilizar y son libros académicos. Que hay uno que se llama Fundamentos de Programación con el lenguaje de programación C++, que habla bastante bien sobre el uso de memoria dinámica y tiene muchos ejemplos de pilas, de colas, de listas enlazadas y de árboles. Hay otros libros de estructuras de datos que espero, bueno, es algo libre, espero que no me vayan a banear por eso. OpenLibra, ustedes abren OpenLibra, colocan estructuras de datos, es lo que estamos estudiando, ¿sí? Estructuras de datos, vale, aquí está estructuras de datos. Y yo, bueno, inmediatamente voy a obtener, cuando esto cargue, una serie de resultados, y aquí está, estructuras de datos, ¿sí? Me está sugiriendo este libro de aquí, tengo problemas con el scroll vertical, introducción a estructuras de datos, diseños de algoritmos, algoritmos de búsqueda, ordenamiento, TDAs, tipos de datos abstractos, significa eso, lineales, en pilas, en listas, estructuras de datos en colas y no lineales, árboles binarios y grafos. Pero no son los únicos que da. Estructuras de datos y algoritmos 2, ya me vengo para acá, libros relacionados, estructuras de datos y algoritmos 2, y bueno, yo creo que le tuve que haber dado un estructura de datos, tuve que haberle dado un enter de más. Es que había seleccionado uno directamente. Si le muestro todos los resultados, me muestra todos los libros de esa materia. Estructuras y algoritmos de datos, estructuras de datos, elementos esenciales, temas selectos de estructuras de datos. Hay mucho. Hay de bases de datos, hay de Java. Yo le puedo colocar acá, ustedes quieren otro manual de referencia de Java. Podemos mirar aquí Java, JavaScript, Python, Ruby, Clojure. Libros hay y son gratuitos. Y no solo hay de computación. Ustedes pueden ver que hay de arte y diseño, de negocios y marketing, de educación, etcétera. Hasta ahí el comercial. Pilas y colas, listas enlazadas simples. Bueno, vamos a ver esto. Vamos a suponer que estamos obteniendo las ventas diarias de una empresa X. Como no haremos consulta a base de datos, lo que se hace es leer el código de producto, cantidad de unidades de ese producto que se lleva, precio del producto y con eso se va a calcular el total. Se registra la venta de cada producto con sus diversas unidades, no la venta que se le hace a un cliente, porque un cliente puede llevar varios tipos de productos. Pero no es mi intención aquí la implementación de un sistema gestor de bases de datos o estar metiendo muchos archivos de texto. No, solo vamos a ver la parte del puntero. Esto es simple. Una persona solo puede llevar un tipo de artículo y puede llevar varias unidades de ese artículo. Ejemplo, si el cliente XYZ lleva 3 productos diferentes y el cliente WSX lleva 2, lo que se tiene son 5 nodos, porque es un nodo por cada uno de los productos de este y un nodo por cada uno de los productos de este. Y no 2, que uno diría, la venta de este y la venta de este. Como vemos, nos interesa las ventas por día. Uno podría crear un arreglo, ¿sí? Donde cada posición del array sea una venta. La pregunta es, ¿cuántos elementos necesita ese array? No siempre se va a vender lo mismo. Si creo un vector muy grande, el sistema utilizará más recursos de los que debe. Y si creo un vector muy pequeño, el sistema va a colapsar porque se va a llenar el vector antes de que yo termine las ventas del día. Entonces lo que hago es programar una lista enlazada. En la actualidad, los lenguajes de programación de alto nivel se conectan a bases de datos y esconden la implementación de listas enlazadas. En programación orientada a objetos, cuando usted ya está manejando un sistema gestor de bases de datos, usted hace un select a la base de datos y guarda esa consulta en una estructura dinámica. Y luego va recorriendo con un for each, que ya vimos for each en Java, que mientras tenga elementos iterables lo voy a recorrer y lo voy recorriendo y escondo esa implementación. Pero eso no significa que yo lo puedo utilizar a mi gusto. Entonces, viendo ese ejemplo, viéndolo en C++, ¿por qué? Porque no me estoy metiendo en objetos y en clases. Tengo el prototipo de la estructura venta y tengo un puntero del tipo venta. Tengo la estructura venta que tiene el código del producto y la cantidad, el precio y el total de esa venta,
el puntero al siguiente y un n nodo que me dice el número de nodo que es. Esto es puramente académico, es solo para ver ese nodo, ¿ok? Entonces veamos, si yo lo hago de manera gráfica, me quedaría así. Venta que tiene su código, su cantidad, su precio, su total, nodo, el número de nodo y el nodo siguiente. Como lo que me interesa a mí es el nombre del nodo, qué nodo tengo y cuál es mi puntero, puedo abreviarlo y hacerlo de esta manera. Y como no quiero abarcar mucho espacio, lo voy a representar así. Y yo sé que aquí va el número de nodo y yo sé que este es el puntero. Entonces, insertando un nodo la primera vez a la lista, lo primero que yo hago es que creo una lista. Este rectángulo punteado es mi lista. Luego creo el nodo inicial. ¿Ven? El nodo 0. Luego hago que ese nodo 0 apunte a null y meto el nodo en la lista. Eso es lo que estoy haciendo. Ahí comienzo yo una lista enlazada. ¿Qué pasa cuando la lista no está vacía? Pues tengo dos opciones. O meto el nuevo nodo al inicio o lo meto al final. Acuérdense, yo ya tengo una lista. Creo el nuevo nodo, va a ser el nodo 1 y tengo dos opciones. ¿Ok? Esta era la lista ya creada. 0, venta, apunta a null. Creo el nuevo nodo, hago que apunte a null y puedo hacer esto. Que el nodo que ya estaba apunte al nuevo y ese nuevo ya apuntaba a null, o que el nuevo, en vez de apuntar a null, apunte a la lista. Son dos cosas diferentes. Si lo pongo al final, hago que la lista apunte a ese nodo en vez de apuntar a null, o si lo pongo al inicio, que el nuevo nodo apunte a la lista y se convierta en una nueva lista. En el caso que solo que haya más de un nodo, hay tres opciones. O lo pongo al inicio, o lo pongo al final, o lo coloco entre dos nodos. Yo tengo esta lista donde coloqué el elemento 1 al final, tengo esta lista donde coloqué el elemento 1 al inicio y estoy creando un nuevo nodo, ¿ok? Entonces, puedo poner ese nuevo nodo al final, puedo poner ese nuevo nodo en medio, perdón, al inicio, o lo puedo colocar en medio de la primera lista, o lo puedo colocar en medio en el segundo caso que yo tenía. ¿Sí? Esto se complica cuando voy a crear un nuevo nodo, porque lo puedo poner al inicio, lo puedo poner al final, o lo puedo poner en medio de cualquier nodo que haya. Dependiendo de cómo se haya ingresado el nodo, y cómo vaciemos nosotros la lista, vamos a tener una pila o una cola. Si yo tengo una lista doblemente enlazada, también yo puedo meterlo en cualquier punto. O lo meto antes o lo meto después. O sea, eso ya dependerá de cómo yo lo estoy programando. De momento, solo hemos visto listas con una dimensión, pero yo puedo tener listas que sean enlazadas a listas de otro tipo. ¿Dónde hemos visto esto? Bueno, lo más cercano que lo hemos visto ahorita es cuando teníamos aquella matriz que la primera fila tenía una columna, la segunda fila tenía dos columnas, la tercera fila tenía tres columnas. ¿Se acuerdan de este caso? Bueno, vean, yo tengo una lista enlazada de clientes y cada cliente tiene su propia lista de ventas. Entonces, este cliente tiene 3 ventas, este cliente tiene una venta y este cliente tiene 2 ventas. Es una lista enlazada, que en este caso era la cantidad de filas, y luego cada fila puede tener diferente longitud de columnas. Y esto se puede complicar aún más, porque luego esta venta, digamos que esta venta incluye varios productos, entonces esta venta puede tener una lista de productos, y esta venta tiene una lista de productos, y esta venta tiene una lista de productos, y esto también se va. Entonces, cada nodo tiene una lista donde cada elemento de la lista tiene otra lista más. Eso es memoria dinámica, bien utilizada. Es complejo, acuérdense que el análisis es lo que más tiempo lleva.
Si ustedes hacen correctamente el análisis, la implementación se les va a hacer muy sencilla. El árbol es una estructura piramidal donde a partir de un nodo padre comienzan a derivarse hijos que pueden o no tener más hijos. Hay varios tipos de árboles. Árbol eneario, que tiene varias ramas, o árboles binarios, que tiene dos ramas. Los árboles binarios tenemos árboles normales y tenemos árboles ABL. Aquí ustedes van a encontrar algoritmos para insertar en qué hijo inserto un nieto. También van a tener rotaciones, mover el árbol, cambiar la raíz y mover el árbol, dependiendo de lo que nosotros estemos usando. Los árboles generalmente, ¿dónde se implementan? En estructuras de archivos, en estructuras de procesos. Generalmente nosotros los vemos en ese tipo de partes. Nosotros podríamos ver esto también como un árbol, ¿sí? Nosotros tenemos la base de datos de cliente, luego cada uno de estos es un cliente y cada cliente tiene una venta y cada venta tiene algo, o cada venta puede tener, porque yo puedo tener productos y también puedo tener promociones adquiridas o recargas, si hizo o no hizo recargas. Y al final, cuando yo coloque esto, me puede quedar un árbol. Son estructuras de datos. Los grafos son estructuras de datos para nada lineales. Los nodos se conectan, pero en desorden. Un nodo puede estar conectado con uno, con otro o con ninguno. Varios nodos pueden conectarse al mismo y un solo nodo se puede conectar a varios más. ¿Dónde vemos otro? En las rutas. Hay algoritmos especializados para trabajar con grafos. ¿Dónde lo ven ustedes? En el uso del GPS. Y utilizo las calles como caminos entre un punto y otro y mido la distancia entre esos caminos y al final obtengo una ruta. O sea, son algoritmos que existen, son implementaciones que nosotros hacemos y que utilizamos. Quizás en el día a día, quizás una vez al mes. Listas múltiplemente enlazadas tienen enorme cantidad de punteros. Por ejemplo, yo podría simular el juego de buscaminas donde cada casilla es un nodo donde me dice si tiene o no tiene bomba y si no tiene bomba, la cantidad de bombas que están cerca. ¿Cómo? Contando los nodos. Lo que hay que recordar es que aunque los nodos me permiten utilizar la memoria dinámica en listas enlazadas o en cualquier estructura de datos, no tengo por qué construir una carretera donde necesito un pequeño camino. A veces el uso de los arreglos es mucho mejor que el uso de estructuras de memoria dinámica. ¿Cuándo? Bueno, cuando las dimensiones son estáticas, conviene utilizar arreglos unidimensionales o multidimensionales. Cuando las dimensiones son dinámicas, conviene listas enlazadas, múltiplemente enlazadas. Lo único que no vamos a permitir es simple y sencillamente desperdiciar recursos. Eso es lo único que no nos podemos permitir como desarrolladores. Les he pasado este sitio web para que se vea un algoritmo. Como necesito otra vez regresar al navegador,